Antes que nada, un agradecimiento, como siempre, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, especialmente si nos puedes hacerle llegar un saludo afectuoso al titular en funciones, el maestro Plasencia, y por supuesto, como siempre lo hacemos en esta jornada número 25, si no están mal, si no corríjanme, es decir, la entidad federativa número 25 en que tenemos lo que denominamos las jornadas del contribuyente, pues agradecerle especialmente a Óscar Fernández, que nos ha ayudado en todo este camino. Bueno, ha sido uno de los principales promotores de generar este acercamiento entre Concanaco Servitur y las delegaciones de Prodecon en los estados. Por mi parte también, saludar a Carlos Tapia, presidente de la Cámara de Comercio en la entidad, al igual que a nuestro síndico estatal, el contador Alfonso Leopoldo, ¿no? Y pues me permitiré, para no dar mayor introducción, cederle la voz a nuestro tesorero, el ingeniero Héctor Tejada, quien en representación de nuestro presidente José Manuel López Campos le brindará unas palabras de bienvenida, delegada. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Octavio. Antes que nada, quiero que todos ustedes reciban un saludo muy afectuoso de nuestro presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos. Saludo con afecto a mi amigo Octavio de la Torre, que de verdad, gracias por este esfuerzo, amigo, por todas estas reuniones por todo este camino que se ha recorrido en este tiempo de pandemia, a partir de mayo o junio que comenzaron estas reuniones. La verdad es que han sido muy benéficas para todos nosotros los empresarios y muy exitosas. A nuestro amigo el contador público Alfonso Leopoldo Pech Chávez, síndico estatal de Campeche. Gracias por el acompañamiento, mi amigo Polo. Gracias. A Carlos Tapia, no puedo dejar de mencionarlo. Carlos, presidente y consejero, es presidente de la Cámara de Campeche y consejero también de nuestra confederación. Mi querido amigo Carlos, de verdad, qué gusto que estés por aquí, siempre apoyando la Concanaco. De verdad, muchísimas gracias. Al vicepresidente también de la zona noreste, mi amigo Juan José Abraham, de la zona sureste, mi amigo José Abraham, gracias por el apoyo siempre que nos das, amigo. En Campeche hay 2 cámaras de comercio nada más, es con todo lo que contamos. No sé si se encuentre por ahí el presidente de Ciudad del Carmen, pero también si se encuentra por ahí le mando un cordial saludo. Y no me queda más que darle un gran agradecimiento a nuestra amiga, la delegada en Campeche, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la maestra Mariana Clemente Nava. Delegada, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por apoyar a la Concanaco en hacer posible esta reunión. A todos los síndicos estatales, a todos los síndicos regionales, Ariel, Araceli, Julio, Abraham, Juan Carlos y Héctor, gracias por siempre estar presentes en estas reuniones. A los síndicos estatales, a los demás presidentes de cámaras que nos acompañan, consejeros, amigos y amigas. Como confederación hemos estado preocupados por los empresarios, conscientes de la estrecha relación que debemos tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecon. En esta charla llamada Ley Federal de Derechos del Contribuyente, nuestra amiga la delegada nos explicará cuáles son nuestros derechos como contribuyentes conforme a la ley. Como decía Octavio, esta es la reunión número 24, la 24ª reunión que hemos tenido en la Concanaco. Hemos dado el recorrido por toda la República y por todos los estados prácticamente. Les pido, pues las que hacen falta, no dejar de atenderlas porque todos los temas han sido muy interesantes. En esta charla llamada Ley Federal de Derechos de Contribuyente, nuestra amiga nos explicará cuáles son nuestros derechos, sobre todo conforme a la ley. Nos platicará específicamente cuáles son nuestros derechos como contribuyentes. No quiero extenderme más. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y le dejo la palabra a mi amigo Octavio. Amigo, gracias y gracias por todo. Gracias, Héctor. Creo que fue ni tú ni yo, ¿eh? Ahora sí, yo dije 25, tú dijiste 24 y me están informando que es la reunión, la jornada número 26, ¿no? Con las entidades federativas y con las delegaciones de Prodecon.
Bueno, pues de nueva cuenta, delegada, agradecerle de verdad la oportunidad que nos da para escucharla. Sabe que cuenta con nosotros y bueno, que me permitiré ceder la palabra a nuestro síndico estatal para que a su vez el presidente de la Cámara le dé la bienvenida. Adelante, contador. Gracias, Octavio. Gracias, Héctor. Pues bien, vamos a comenzar con la charla con la maestra Mariana. Antes me gustaría darle la palabra a nuestro presidente, el licenciado Carlos Tapia, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Señor presidente. Muchas gracias, Leopoldo. Pues agradecer este foro, este enlace. Maestra Mariana Clemente Nava, delegada de Campeche en la PRODECOM, sea usted bienvenida y que Canaco Campeche y la Concanaco igual es su casa. Contador Héctor Tejera, tesorero de la Concanaco, muy agradecido por que participe en este tipo de foros. Vicepresidente del Sureste, José Abraham, de igual manera le extiendo un cordial saludo. Doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de síndicos del contribuyente de la Concanaco, muy agradecido por este tipo de foros, un gran trabajo. Leopoldo, síndico estatal de Campeche, muchas gracias por todo este trabajo y el enlace que se ha estado haciendo y a cabo en este tipo de trabajos. Consejeros nacionales, muchas gracias que nos acompañan, consejeros estatales, síndicos estatales, empresarios y amigos, sean ustedes bienvenidos a la jornada de los derechos del contribuyente, en donde pues sabemos que la PRODECOM es ahorita una institución muy importante para nosotros los empresarios. La defensa de nuestros derechos en temas de las contribuciones, de lo fiscal, es un tema muy importante hoy en día. Debemos de trabajar nosotros siempre alineados en estos temas y por lo tanto es una plática muy interesante, de gran valor y estamos muy agradecidos por el tema. Muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra. Adelante. Gracias, Carlos. Bien, antes de pasar a platicar, a escuchar la plática de la maestra Mariana, voy a leerles una pequeña semblanza de la maestra. Bien, la maestra Mariana Clemente Nava, es licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y maestra en Alta Dirección con especialidad en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac, Jalapa. En el ámbito laboral, prestó sus servicios en la Segunda Sala Regional del Golfo, así como en la Quinta Sala Auxiliar del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha ocupado los siguientes cargos: encargada de las áreas de acuerdos conclusivos, representación legal en la Delegación Estatal de Veracruz. Posteriormente, fue directora de quejas y reclamaciones de impuestos indirectos y directora de quejas y reclamaciones de impuestos internos. Actualmente es delegada en Campeche de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Maestra Mariana, me es grato dar la bienvenida a esta plática y le paso los micrófonos para que comencemos la charla. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En esta ocasión voy a hablarles como nos decía el presidente el licenciado Carlos Tapia, les voy a hablar de los derechos de los contribuyentes. Y bueno, estos derechos se encuentran en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y para ser específicos, voy a tocar una publicación que hizo PRODECON con motivo de sus 9 años. El mes pasado PRODECON cumplió 9 años y derivado de la facultad que tiene de promover una nueva cultura contributiva, hizo la publicación de 9 libros y uno de estos 9 libros es el que les voy a exponer. Voy a compartir la presentación. Hola, delegada, buenas tardes. Antes, no sé si me puede apoyar a activar una función ahí en su Zoom para que no le vayan a rayar su pantalla mientras se expone. En la parte de arriba está la franja verde que dice que está presentando. Ajá. Y del lado derecho hay unos 3 puntitos que dicen más. Sí. Y después donde dice inhabilitar las anotaciones de los participantes. Ok, ya lo hice. Listo, muchísimas gracias. De nada. Bueno, me permití ponerles el link para que
si quisieran consultar alguna de estas publicaciones, puedan hacerlo. Este documento de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente comentada está ahora sí que explicado de una forma muy sencilla y de fácil comprensión para cualquier persona. Y básicamente señala todos los derechos de los contribuyentes que están en esta ley, que es muy pequeña, tiene solamente 24 artículos, y además señala, bueno, aparte de estos artículos, Prodecon hace diversos comentarios y los relaciona con varios criterios sustantivos y jurisdiccionales que ha emitido Prodecon con relación al tema que se está exponiendo. Esta ley pues, regula los derechos y garantías básicos de los contribuyentes, pero en su relación con las autoridades fiscales federales. Y bueno, estas autoridades primordialmente son el SAT, el IMSS, CONAGUA, Profeco y el Infonavit. El primer derecho que se establece en el artículo 2 es a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Cabe señalar que, bueno, Prodecon, como defensor de los derechos de los contribuyentes, en el momento en que las autoridades omiten cualquiera de estos derechos o vulneran cualquiera de estos derechos, pues Prodecon puede actuar con sus distintos servicios sustantivos, como puede ser desde la asesoría, quejas y reclamaciones, representación legal en caso de que sea necesario la interposición de un medio de defensa, con la salvedad de que hay una cuantía hasta la cual podemos presentar esos medios de defensa, que son 30 o más elevadas al año y que aproximadamente son 950,000 pesos. Y el procedimiento de acuerdos conclusivos. Entonces, todos estos derechos que les voy a exponer van a su vez voy a decir cómo Prodecon ha ayudado con estas áreas sustantivas a defender los derechos de los contribuyentes y asimismo algunos criterios que se han omitido en estos diversos temas. Entonces, el primer derecho es a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Todos los contribuyentes, en el momento en el que les llega cualquier acto de autoridad o cualquier documento, o sea, ni siquiera tienen la obligación de saber de qué se trata y pueden ir con la autoridad a que les explique pues, de qué se trata ese documento, ¿no? No sé, me imagino si les llega una multa, pues podrían acudir ante el SAT. Y bueno, es la obligación de la autoridad decirles pues, cuáles son los alcances de esa multa, ¿no? Que la tiene que controvertir, que también puede solicitar su condonación y que incluso, bueno, en la resolución ahí se señalan los medios de defensa que puede interponer y los plazos que tiene para ello. Pero cuando la autoridad no explica a los contribuyentes o no los asesora correctamente en el debido cumplimiento de sus obligaciones, bueno, Prodecon también puede participar, los contribuyentes pueden acudir con nosotros y bueno, entre lo más, ahora sí que los casos que más se dan es que pues ayudamos a los contribuyentes a inscribirse en el RFC, a presentar sus declaraciones, a expedir correctamente sus certificados, los comprobantes fiscales. También les ayudamos a regularizar su situación fiscal y cualquier acto de autoridad que tenga el contribuyente y que esté vulnerando sus derechos, puede acudir con nosotros y nosotros lo analizaremos y lo remitiremos al área correspondiente hasta solventar su pretensión. El segundo derecho que tienen los contribuyentes es a obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal y las leyes fiscales aplicables. Este es el pan de todos los días de Prodecon. Tenemos muchísimas quejas en materia de devoluciones
además de que también asesoramos a los contribuyentes primero a presentar su declaración. Una vez que obtienen, si les resulta saldo a favor, los ayudamos a solicitarlo en devolución, ya sea de forma automática o a través del formato electrónico de devoluciones. Y cuando la autoridad no les ha dado respuesta, dentro del plazo que tienen, que es de 40 días conforme al artículo 22 del código, entonces también a través del servicio de quejas le requerimos a la autoridad que nos informe por qué no le ha notificado la resolución recaída a su trámite de devolución. Y derivado también de este procedimiento, obtenemos la resolución. Si resulta favorable a los intereses, bueno, no dejamos al contribuyente hasta que obtenga el depósito en su cuenta bancaria, pero también si la resolución es desfavorable y PRODECON considera que existen elementos, pues se puede controvertir, y de resultar favorable la sentencia que emita en su caso el Tribunal Fiscal, podrá ordenar a la autoridad que pague el saldo a favor, así como los intereses que se hubieran generado al momento de que efectúe este pago. También en este tema, pues se han emitido diversas recomendaciones y algunos criterios. De hecho, por nombrar alguna, este año se emitieron varias recomendaciones porque hubo muchas negativas de devolución por parte del SAT a personas asalariadas. Y la causa de la negativa era porque el patrón no había enterado las retenciones, ¿no? Entonces, PRODECON lo que expone en la recomendación, pues es que la autoridad no puede negar el saldo a favor por el incumplimiento de una obligación de un tercero, en este caso el patrón, que no pagó las retenciones, y que pues si el contribuyente contaba con sus comprobantes fiscales en los que se advierte que sí le hicieron una retención, pues él tenía todo el derecho de presentar su declaración y de haber obtenido el saldo a favor, solicitarlo en devolución. También otro derecho de los contribuyentes es conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. Y para salvaguardar este derecho, a través del área de asesoría, PRODECON ayuda a los contribuyentes a que presenten casos de aclaración para conocer en el que solicita la autoridad le informe el estado de cualquier trámite. Pero también a través de las quejas, del servicio de quejas y reclamaciones, se pueden hacer acciones de investigación para conocer el estado. Por poner un ejemplo, si el contribuyente presentó una solicitud de condonación de multas y la autoridad no le ha dado respuesta, bueno, a través de la queja le podemos requerir a la autoridad que nos informe cuál es el estatus de esa solicitud y podemos darle trámite hasta que el contribuyente obtenga esa resolución a su solicitud de condonación. En el caso de que la autoridad, después de los 3 meses que tiene para emitir la resolución, no lo haga, bueno, también a través del servicio de representación legal se puede impugnar la negativa ficta, o sea, el silencio de la autoridad, que se debe considerar como que no lo acepta. Y en este caso, bueno, a través del servicio de representación legal se promoverá el medio de defensa y hasta que el contribuyente pueda obtener una resolución debidamente fundada y motivada por parte de la autoridad. De hecho, en este tema, en el libro se toma, en el cuaderno, perdón, se toma o pueden ver un criterio sustantivo, que es el 12 del 2018, y este criterio sustantivo en su rubro señala: consulta en términos del artículo 34, la autoridad no puede justificar su omisión de resolverla en la posibilidad de impugnar la negativa ficta en sede contenciosa administrativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos casos en que le requerimos una respuesta a la autoridad, en este caso fue de una consulta, y la autoridad no la proporciona, pues aduciendo que no pasa nada, que no hay una violación de derechos del contribuyente, porque pues puede impugnar la negativa ficta. Y lo que se hace valer en este criterio es que pues no es cierto, porque el contribuyente, pues en el caso de que tenga que impugnar esta negativa ficta, pues se le hace
ahora sí que es más oneroso para él tener que pagar un abogado para poder obtener la respuesta de la autoridad, además de que esto contraviene pues, el derecho de petición que prevé el artículo 8 constitucional y que tienen todos los contribuyentes, perdón, todos los gobernados. Otro derecho es a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados. En el libro, como comentario, se señala los casos de las inmovilizaciones de las cuentas bancarias, y es que es muy recurrente que los contribuyentes acudan a Prodecon porque tienen inmovilizadas sus cuentas bancarias y normalmente ni siquiera saben quién fue quien les inmovilizó la cuenta, ¿no? Entonces, ahí lo primero que hacemos es requerir a la comisión que nos diga qué autoridad fue la que ordenó la inmovilización de la cuenta, y una vez que conocemos qué autoridad fue, pues ya les hacemos un requerimiento para conocer cuál fue el motivo por qué ordenó la inmovilización de la cuenta. A lo mejor no se puede hacer un aseguramiento precautorio, o puede ser un derivado de que el contribuyente tiene créditos fiscales firmes, pero hasta ese momento el contribuyente se entera de quién es la autoridad que llevó a cabo ese acto y cuál fue el motivo que generó esta medida de la inmovilización de su cuenta bancaria. Entonces, pues, para salvaguardar este derecho, pues la autoridad lo que debía de hacer era notificarle al contribuyente que ordenó la inmovilización de sus depósitos bancarios, y de esta forma pues el contribuyente podría conocer la identidad de la autoridad. También los contribuyentes tienen derecho a obtener previo pago de derechos la certificación y copia de las declaraciones presentadas. Y bueno, y no nada más de las declaraciones, sino de algún documento que está en poder de la autoridad y que lo requiera el contribuyente puede solicitarlo. Y en esto Prodecon ayuda a los contribuyentes a través del área de asesoría, auxiliándolos a elaborar el escrito, solicitando, en este caso, por ejemplo, las copias certificadas de las declaraciones, o bien, si el contribuyente ya presentó su solicitud de copias y no se la han resuelto, a través de la queja le requerimos a la autoridad que dé respuesta a la solicitud presentada por el contribuyente. Los contribuyentes tienen derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. Y respecto de este derecho, en el cuaderno se expone un criterio del Tribunal Fiscal en el que lo que se resolvió fue que la consecuencia de no exhibir el expediente administrativo completo es de que los hechos que el contribuyente pretendía acreditar con esos documentos se van a tener como ciertos. Entonces, de cierta forma se castiga a la autoridad por no proporcionar los documentos, porque pues precisamente es ella quien los tiene, ¿no? Entonces, conforme a este derecho, pues el contribuyente ya no tendría por qué aportarlos, ya que obran en el expediente administrativo. E incluso también se obtuvo una sentencia favorable en un asunto en el que se impugnó una multa por no cumplir a un requerimiento. Y esta multa fue por no cumplir a un requerimiento dentro de facultades de comprobación de la autoridad. Y lo que le estaba requiriendo la autoridad al contribuyente ya obraba en poder de la autoridad. Entonces, lo que el tribunal determinó es que esta multa es ilegal porque pues se fundó en el incumplimiento de aportar información, pero pues esta información ya estaba en poder de la autoridad. Entonces, no tendría la autoridad por qué multarlo por no proporcionarla. También tienen derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales solo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
si bien los contribuyentes tienen derecho a que sus datos sean tratados con reserva, también es que conforme a este artículo, el 69 del Código Fiscal de la Federación, pues existen unas excepciones, y estas excepciones son, por ejemplo, la información que debe proporcionarse a las autoridades judiciales cuando son procesos de orden penal, también a los tribunales cuando conocen de pensiones alimenticias, la información también de créditos fiscales firmes a las sociedades de información crediticia. Y en este punto vale la pena detenernos porque también tenemos numerosos casos de créditos fiscales que los contribuyentes dicen, consultan su reporte de buró de crédito y advierten que les aparece un crédito fiscal. Y ellos dicen, oye, pero pues es que ya lo pagué, o sea, no tendría por qué estar reportado ante la sociedad de información crediticia. Y ahí lo que hacemos es ayudarlos a presentar una aclaración y a través de la queja requerir a la autoridad que deje de reportarlos ante el buró de crédito. También pudiera pasar que efectivamente tiene el crédito fiscal, pero no está firme, entonces si no está firme tampoco tendrían por qué reportarlo, y bueno, ahí se puede auxiliar al contribuyente. También se pueden publicar los datos de los contribuyentes que tienen créditos cancelados, que les condonaron créditos fiscales, incluso los que se encuentran como no localizados. Y en este tema de los contribuyentes que no están localizados y que se pueden publicar, también hubo un análisis sistémico al respecto, y lo que Prodecon señala pues es que no basta que el contribuyente, que haya acudido a la autoridad a buscar al contribuyente y que no lo haya encontrado para que lo publique, sino que verdaderamente el contribuyente no esté cumpliendo con sus obligaciones, y que precisamente por eso pues se está, pues ahora sí que desapareció, ¿no? Para la autoridad fiscal. Los contribuyentes tienen derecho a ser tratados con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria. Y bueno, sí, este derecho ahora sí que es un poco difícil o más bien la violación de este derecho es un poco difícil de acreditar. Sin embargo, se acuden a Prodecon haciendo valer que algún servidor público no les dio un trato como debía ser conforme a sus funciones. Ahí lo que se asesora a los contribuyentes es a presentar alguna queja ante el órgano interno de control de la autoridad fiscal, cual sea a la que pertenezca el servidor público. Los pagadores de impuestos también tienen derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que resulte menos onerosa. ¿Y cómo pueden hacer las autoridades para que no sea onerosa su actuación? Bueno, a lo mejor permitir a los contribuyentes que presenten, cuando les hacen requerimientos, ¿sí?, que presenten los documentos en archivos electrónicos, que puedan acudir a la oficina más cercana a sus domicilios, o incluso ahora con que está muy en boga las tecnologías de la información, y que también incluso por la pandemia pues es lo que tenemos que ocupar para poder comunicarnos, bueno, que a través de que se utilicen esos medios para poder tener contacto con los contribuyentes. También tienen derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa. Y bueno, en el recurso de revocación, bueno, los contribuyentes pueden presentar los alegatos y ofrecer cualquier prueba, siempre y cuando esté permitida por la ley. Pero además,
nosotros en Prodecon apoyamos a los contribuyentes pues a presentar sus solicitudes de prescripción, condonación o reducción de multas y también en el caso de las reconsideraciones administrativas, incluso hay un criterio sustantivo que señala que aun cuando la reconsideración administrativa pues no es como tal un medio de defensa, pero como si la autoridad a través de esta figura puede pues dejar sin efectos alguna resolución que no fue emitida conforme a las disposiciones legales aplicables, pues podría, al promover esta reconsideración administrativa, el contribuyente puede ofrecer pruebas incluso que no había aportado dentro del procedimiento que se le haya practicado. También podemos presentar solicitudes de resarcimiento económico y dentro de esta solicitud ofrecer las pruebas que tenga el contribuyente o solicitudes de pago en parcialidades. Esto solamente pues, por enlistar algunos de los ejemplos o más bien de los asuntos más recurrentes, pero pues ahora sí que en Prodecon podemos ayudar a los contribuyentes con cualquier acto de autoridad fiscal federal o con cualquier requerimiento que le esté haciendo una de estas autoridades o cualquier resolución o acto que emita. También tiene derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal. Cuando el artículo 42 del Código Fiscal establece las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal y en este caso, bueno, siendo las más representativas, la revisión de gabinete, la visita domiciliaria y la revisión electrónica, y dice que la autoridad debe de citar antes de emitir, 10 días antes de emitir, ya sea la última acta parcial, el oficio o el oficio de observaciones, debe de citar al contribuyente a sus oficinas para darle a conocer los hechos o omisiones detectados. Y no, o sea, no puede omitir esta obligación de citar al contribuyente bajo el pretexto de que ya a lo mejor en la última acta parcial o en el oficio de observaciones le dio a conocer estos hechos o omisiones, sino que el contribuyente tiene derecho a que pues, se le expongan cuáles son estas irregularidades que detectó la autoridad y a su vez pues exponer sus alegatos o sus argumentos. Y aquí también es importante recordar que en Prodecon, más bien ante Prodecon, se puede solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Y esto del acuerdo conclusivo, pues es un medio en el que los contribuyentes auditados pueden acordar con la autoridad fiscalizadora, pues la forma en que pueden ser considerados los hechos o omisiones que se detectaron durante la visita. Y precisamente como la solicitud de acuerdo conclusivo suspende los plazos que tiene la autoridad, ya sea para concluir la visita o la revisión de gabinete o para emitir la resolución determinante de créditos fiscales, pues es una buena oportunidad para que los contribuyentes puedan ofrecer pruebas, puedan demostrar ante la autoridad que los hechos o omisiones detectados pues no, a lo mejor fueron observados de forma incorrecta. Podría ser el ejemplo de que un contribuyente le estén observando que omitió declarar ingresos y que en realidad pues no es que los haya omitido, sino que no se trataba de ingresos, a lo mejor era un préstamo bancario y pues no, si bien recibió el depósito, pues no constituye un ingreso acumulable. Entonces, el acuerdo conclusivo pues es un
un procedimiento en el que el contribuyente va a poder ser oído previo a que se emita la resolución determinante, porque si ya se emitió una resolución ni siquiera procedería la presentación del acuerdo conclusivo. Y de esta manera pues se salvaguarda este derecho de ser oído antes de que se dicte la resolución. Los contribuyentes tienen derecho a ser informados al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales. Cuando inicia la revisión, la autoridad tiene la obligación de proporcionar al contribuyente la carta de los derechos del contribuyente auditado. Si no la proporciona, esto no va a provocar que exista o que se declare la nulidad de la resolución. Sin embargo, pues sí sería una responsabilidad para el servidor público que no se la ofreció al contribuyente, porque pues precisamente por este artículo todos los contribuyentes tienen que saber cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones que van a tener derivado de que están siendo auditados, es decir, cuál es la información que tienen que presentar, pero además también cuáles son los plazos que van a tener para cumplir con estos requerimientos. También los contribuyentes tienen derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Una vez que inicien las facultades de comprobación, los contribuyentes pueden presentar una declaración y pagar las contribuciones que hubieran omitido a fin de corregir su situación fiscal. Para esto existe una salvedad, que es la que prevé el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, y este artículo básicamente establece que los contribuyentes pueden presentar hasta 3 declaraciones, porque las declaraciones tienen el carácter definitivo y que pueden presentar hasta 3 declaraciones, pero que en ejercicio de las facultades de comprobación o una vez iniciadas las facultades de comprobación, solamente pueden presentar estas declaraciones para regularizar, estas declaraciones complementarias, siempre y cuando, en el caso de los ingresos, los aumenten, en el caso de las deducciones, la disminuyan, o cuando, por así estar establecido en una ley, tengan que presentar la declaración. O también, este es en el caso de la corrección, pero también los contribuyentes pueden utilizar el acuerdo conclusivo para regularizar su situación fiscal, y si lo hicieran dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, entonces conforme al artículo 69G del Código Fiscal de la Federación, van a poder obtener la condonación del 100% de las multas la primera vez que suscriban el acuerdo conclusivo. Como les decía, pues esta figura ha ayudado a muchos contribuyentes, porque pues Prodecon interviene como intermediario y puede vigilar que la autoridad efectúe una valoración de las pruebas que está aportando el contribuyente, que a lo mejor no todas las aportó durante el procedimiento, y va a poder desvirtuar los hechos o omisiones que se hayan consignado en alguna de las actas que haya emitido la autoridad. Pero también, si el contribuyente acepta que esos hechos o omisiones que la autoridad está consignando en alguna de las actas, pues son ciertos, pues también puede optar por corregir su situación fiscal, es decir, pagar las contribuciones que hubiera emitido, y con ello obtener la condonación de las multas. También tienen derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como domicilio para recibir notificaciones
el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la sala competente de dicho tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la sala. Es decir, sí, puede señalar cualquier domicilio, pero pues si ya lo tiene dentro de la circunscripción de la sala, va a tener que ser en este territorio donde señale su domicilio. Todos estos derechos que les acabo de exponer están dentro del artículo 2, y este artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente está dentro del capítulo 1, que habla de las disposiciones generales, pero a su vez hay otros 3 capítulos más, que el siguiente es el de información, difusión y asistencia al contribuyente. En este caso, los siguientes capítulos los puse en una sola lámina porque en su mayoría los derechos que prevé de cierta forma ya están incluidos en algunos de los que están previstos en el artículo 2, es decir, en los que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, en este capítulo que habla de información, difusión y asistencia al contribuyente, pues prevé como derecho que las autoridades deben prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia y información acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal, que es la primera fracción, básicamente, del artículo 2. Publicar los textos actualizados de las normas tributarias en sus páginas de internet, así como contestar en forma oportuna las consultas tributarias. Y bueno, esto lo podemos ver cuando en la página del SAT, ahora sí que podemos encontrar todas las leyes en materia tributaria. Podemos consultar también el Código Fiscal o las resoluciones misceláneas, ¿no? Y bueno, también dice que deben de contestar en forma oportuna las consultas tributarias. Los contribuyentes pueden presentar consultas respecto de situaciones reales y concretas, y la autoridad tiene la obligación de darles respuesta. Y esta respuesta que dé la autoridad pues, sirve de base para el contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones. Y en caso de que la respuesta fuera negativa y esta formara parte de una resolución, incluso el contribuyente pudiera impugnarla. Si se diera este caso, Prodecon, a través del servicio de representación legal, pudiera ayudar al contribuyente a promover algún medio de defensa en contra de la resolución. También la autoridad tiene que realizar campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación para fomentar y generar en la población mexicana la cultura contributiva y divulgar los derechos del contribuyente. Así como la autoridad tiene esta obligación de contribuir a una cultura contributiva, pues bueno, también lo hace Prodecon como con este evento o todos los que hace, con las publicaciones que tiene, y de lo que se trata pues es de que los contribuyentes conozcan pues cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y que en caso de que hayan sido vulnerados estos derechos, pues que acudan con nosotros para que los auxiliemos. También la autoridad debe publicar periódicamente instructivos de tiraje masivo y comprensión accesible, donde se debe conocer a los contribuyentes las diversas formas de pago de las contribuciones. En este caso, nosotros también ayudamos a los contribuyentes cuando tienen alguna omisión en una declaración, o cuando quieren solicitar, o si quieren pagar, pero a lo mejor no lo pueden hacer en una sola exhibición y necesitan solicitar el pago en parcialidades. Bueno, también Prodecon les ayuda a hacer esta solicitud, y se les explica desde que acuden cómo tendrían que hacerlo, ¿no? Que por código fiscal tendrían que pagar primero el 20%, y que pues las demás
parcialidades las tendría que ir pagando mes con mes. ¿Qué pasa en el caso de que se omita una o más parcialidades? Y así como también los hemos apoyado a obtener las líneas de captura cuando no las pueden obtener directamente del portal o la autoridad por alguna cuestión no se las ha proporcionado. También las autoridades tienen que mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional. Por eso hay, ahora sí que las administraciones desconcentradas y algunos módulos en lugares donde no está la administración desconcentrada. Y lo mismo sucede con Prodecon, a fin de que todos los contribuyentes puedan tener acceso a la defensa de sus derechos. Pues hay una oficina o una delegación en cada una de las entidades a donde pueden acudir los contribuyentes. No obstante, como saben, pues nos pueden localizar a través de medios electrónicos, por llamada telefónica, correo electrónico, a través del chat, y esto pues es para estar a la disposición de todos los contribuyentes. También la autoridad organizará loterías fiscales en las que con diversos premios participarán las personas que hayan obtenido comprobantes fiscales. Un ejemplo de esto es el sorteo que se hace en el Buen Fin, que las personas que hicieron compras y que obtuvieron sus comprobantes fiscales entran a este sorteo y se les hace la bonificación de las compras que hubieran efectuado. También los contribuyentes podrán formular a las autoridades fiscales consultas sobre el tratamiento fiscal aplicable a situaciones reales y concretas. Esto ya se los había mencionado, y que la autoridad tiene que darles respuesta. Si bien tiene 3 meses, conforme al 37 del código, para dar respuesta, y ante la falta de respuesta se puede controvertir la negativa ficta. Bueno, también hay un criterio de Prodecon en el que se pronuncia respecto de que pues, la autoridad sí está obligada a dar respuesta, puesto que es de otra forma está vulnerando el derecho de petición del contribuyente y le genera cargas excesivas al tener que litigar un juicio para obtener una respuesta que la autoridad estaba obligada a dar. El siguiente capítulo es de los derechos y garantías en los procedimientos de comprobación. Y en este capítulo está la obligación de la autoridad de informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de facultades de comprobación, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer ese derecho. Como ya les había platicado o ya les había hablado de que el contribuyente tiene derecho a corregir su situación fiscal, y lo puede hacer en cualquier tiempo. En el caso de que el contribuyente opte por regularizar su situación fiscal y ya han transcurrido 3 meses a partir de que se iniciaron las facultades de comprobación, la autoridad puede notificarle un oficio en el que, si ya se corrigió completamente, pues dé por concluida sus facultades de comprobación. Y bueno, ¿cuándo pueden corregir su situación fiscal? Lo pueden hacer desde el momento en que se dio inicio a las facultades de comprobación hasta antes de que se les notifique el monto de las contribuciones omitidas. Pero la diferencia, bueno, hay 2 momentos en los que puede corregir su situación fiscal y que va a tener consecuencias distintas, y esta es que si se corrige el contribuyente antes de que se emita el acta final o el oficio de observaciones, es decir, antes de que concluyan las facultades, puede más bien pagará la multa, y esta va a equivaler a un 20% de las contribuciones omitidas. Pero si se corrige después de que se concluyan las facultades, pero antes de que se le notifique la determinante de créditos,
entonces la multa será del 30% de las contribuciones omitidas. En el cuaderno, respecto de este tema, señala que, bueno, los contribuyentes también deben de tener en cuenta que si solicitan la suscripción del acuerdo conclusivo, la condonación de las multas de la primera vez puede ser del 100%, pero que también existen algunos otros beneficios que se pueden solicitar, como en el caso del previsto en el artículo 70A, que es la reducción de multas y los recargos por prórroga. Cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. Una vez que la autoridad ya revisó al contribuyente respecto de cierto ejercicio, ya no podría volver a revisarlo respecto de las mismas contribuciones en el mismo periodo, pero, bueno, a menos que esto lo haga porque se hayan comprobado hechos diferentes. Y para poder hacer esa revisión, bueno, la autoridad en la orden tendrá que fundar y motivar cuáles son estos hechos diferentes que están dando origen a que vuelva a revisar respecto de las mismas contribuciones y periodo. En este caso, a través del procedimiento de queja se puede requerir a la autoridad que informe por qué está revisando un ejercicio a lo mejor que ya fue revisado, y también se puede ofrecer a los contribuyentes la interposición de un medio de defensa una vez que ya se haya emitido la resolución. El siguiente capítulo es de derechos y garantías del procedimiento sancionador, y básicamente en esta parte de lo que se trata es de que la actuación de los contribuyentes siempre se debe de presumir que fue realizada de buena fe, y que en todo caso corresponde a la autoridad fiscal acreditar cuando existen circunstancias que son agravantes y que estas están previstas en el Código Fiscal de la Federación en la Comisión de las Infracciones Tributarias. Y precisamente para Prodecon, pues partimos siempre de ese principio de buena fe para brindar los servicios que ofrecemos, y derivado de ese principio de buena fe, pues se hacen los requerimientos o las acciones de investigación con la autoridad para conocer qué fue lo que sucedió, y en el caso de que se compruebe que efectivamente hubo una violación de derechos por parte de la autoridad, y si ésta no quiere restituir al contribuyente en el goce de sus derechos, Prodecon podría incluso emitir una recomendación. Y bueno, el último capítulo, que habla de los medios de defensa del contribuyente, conforme, bueno, en este capítulo lo que se establece es que los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que se debe formular. Todas las resoluciones que emitan las autoridades fiscales deben de señalar el recurso o el medio de defensa que procede en contra de esa resolución, el plazo que tiene para su interposición, ya sea de 30 días para el recurso de revocación, de 15 para el recurso de inconformidad, o igual de 30 días para el juicio contencioso administrativo, así como el órgano ante el que se debe formular, que está entre el propio SAT, el INS o ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, perdón. También cuando, en el caso de que se omitan estos requisitos, de que no se indique el recurso, el plazo, el contribuyente va a contar con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso o el juicio.
Es decir, si no se estableciera y quisiera promover juicio contencioso administrativo, tendría 60 días para presentar. También en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los contribuyentes podrán ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. Y bueno, ya les platicaba de un criterio incluso del Tribunal Fiscal, que para el caso de que que la autoridad no exhibiera el expediente administrativo o no lo exhibiera de forma completa, y los hechos que el contribuyente pretendiera probar con esos documentos que no se exhibieron, pues se tendrían como ciertos. O sea, esto en favor del contribuyente. Pues básicamente de esto trata el cuaderno de la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes comentada. Y bueno, no omito invitar a todo el público a que si tienen algún acto de autoridad fiscal federal, acudan a Prodecon. Ahí está la página de internet. Y bueno, para el caso de quienes desean acudir a la delegación Campeche, de la cual soy titular, recibimos todas sus asesorías o quejas a través del correo electrónico delegacioncampeche@prodecon.gov.mx. Bueno, también las solicitudes de acuerdo conclusivos las recibimos a través de correo electrónico, o solo basta con que nos hagan una llamada telefónica al 981-811-1928 a la extensión 3700, y con gusto un asesor los puede atender. Este asesor, una vez analizada su problemática, pues lo remitirá al área que corresponda hasta satisfacer la pretensión.